Buen día, vamos a desarrollar el módulo 2, actuaciones preparatorias. Las actuaciones preparatorias comienzan con una etapa previa de planificación en la que se desarrolla el plan anual de contrataciones y luego, respecto de cada procedimiento, cada proceso de contratación en particular, se abre un expediente de contratación que contiene el requerimiento, la indagación de mercado y los documentos del procedimiento. Pero antes de entrar a cada uno de los procesos en particular, vamos a hablar sobre la planificación de las compras públicas y el plan anual de contrataciones. La planificación de las compras públicas se realiza en el ejercicio o en el año anterior al cual se van a realizar las compras. Por ejemplo, para las compras de este año, del 2016, la planificación inició a comienzos del 2015. Y las contrataciones y el procedimiento de planificación de las compras de 2017 ya se llevó a cabo. En realidad, ya en estos últimos meses del año simplemente se hacen algunos ajustes respecto de lo que ya se ha estado preparando en los primeros meses del año y que tiene que ver con las compras que se van a llevar a cabo el próximo ejercicio. Pero ¿cómo se realiza este procedimiento, esta planificación de las compras? En el primer semestre del año anterior a la ejecución del presupuesto, es decir, si estamos hablando del año 2017, entre los meses de enero y junio del 2016, vamos a ver la necesidad de elaborar un cuadro de necesidades. Las diferentes áreas usuarias, varias áreas usuarias, las entidades, digamos, tienen diferentes objetivos, fines, necesidades, y en este sentido van a tener diferentes órganos de línea que se encarguen de desarrollar estos objetivos, estas funciones que se le encargan a las entidades, van a solicitar los bienes, los servicios, las consultorías, las obras que requieren, ¿no? Ahora, esto tiene que estar alineado con instrumentos de planificación que tienen o que manejan cada una de estas entidades, ¿no? Y específicamente con un instrumento de planificación de corto plazo que es el POI, ¿no? El Plan Operativo Institucional. Entonces, lo que tenemos es que las diferentes áreas de la entidad van a solicitar los bienes, servicios, las consultorías o las obras que requieren para el siguiente ejercicio en base a lo que está establecido en su POI, ¿no? Y en base a esa información se va a elaborar un documento que se llama el cuadro de necesidades, ¿no? El cuadro de necesidades. Ahora, ¿quién se encarga de elaborar el cuadro de necesidades? El órgano encargado de las contrataciones, ¿no? En base a la información que le vas dando a los diferentes usuarios. Pero una de las innovaciones que establece la normativa de compras públicas es que ya no solamente basta pedir un bien, un servicio o una obra o una consultoría. Ya desde el momento en el que la pides, debes acompañar las especificaciones técnicas en el caso de bienes, los términos de referencia en el caso de servicios o consultorías, o la descripción del proyecto en general en el caso de obras. Entonces, tenemos que en esta etapa de planificación, en el año anterior al ejercicio en el que se va a ejecutar, se van a realizar las contrataciones, tenemos la elaboración de un cuadro de necesidades en base a requerimientos que van a enviar las diferentes áreas usuarias, pero no solamente a requerimientos a enunciados, sino acompañados de las especificaciones técnicas y términos de referencia correspondientes, ¿no? Entonces, la elaboración del cuadro de necesidades es el primer momento en la planificación del procedimiento de compras públicas. En base a este cuadro de necesidades es que vamos a elaborar el proyecto del PAC, el proyecto del Plan Anual de Contrataciones del siguiente ejercicio. Ahora, con esta información que remiten las áreas usuarias, el órgano encargado de las contrataciones lo que tiene que hacer es obtener determinada información, ¿no? En base a una indagación. Por ejemplo, el valor estimado de los bienes o servicios que le han pedido las diferentes áreas usuarias, el costo programado en el caso de obras y consultoría de obras, entre otra información adicional para elaborar el proyecto del PAC. Ahora, ¿pero por qué lo que tenemos es un proyecto y por qué no tenemos ya el PAC de manera definitiva?
porque las contrataciones se realizan en virtud a un presupuesto, es decir, para yo poder comprar tengo que tener dinero en el bolsillo y el presupuesto todavía no se aprueba, el presupuesto para el próximo año todavía no se aprueba. Entonces nosotros vamos a tener un proyecto del PAC, además, que se ha elaborado a comienzos del año sin que tengamos un presupuesto aprobado, pero puede ser que estamos pensando en el presupuesto del 2017, en el 2016 yo, que soy una entidad del Estado, que he elaborado mi cuadro de necesidades y en base a eso un proyecto del PAC, me aprueben un presupuesto, y suele ocurrir, mucho menor al que yo tenía previsto que se me entregue. Entonces, por eso ese proyecto del PAC, cuando ya me entreguen el presupuesto, y en el año, es decir, en el 2017, en el que se va a ejecutar ese presupuesto, tengo que ajustar el proyecto del PAC al presupuesto con el que efectivamente cuento, y que se encuentra en un documento que se denomina PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. Entonces, en el año de ejecución del PAC, del Plan Anual de Contrataciones, que contiene todas las contrataciones que va a realizar la entidad en determinado ejercicio, yo tengo que adaptarlo al presupuesto con el que realmente cuento. ¿Por qué? Puede ser que en mi proyecto del PAC yo haya establecido 100 contratos, pero al final del día me hayan dado presupuesto para solo 50 contratos. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es, este proyecto del PAC que desarrollé el 2016 para mis compras de 2017, ajustarlo, y cuando hablo ajustarlo será excluir algunos procesos o disminuir la cantidad de bienes respecto de otros. Voy a tener que ajustarlo de acuerdo al presupuesto institucional de apertura con el que yo comienzo el año, ¿no? Entonces, una vez que se apruebe el PIA, tengo 15 días para aprobar el PAC, que en realidad el PAC, el Plan Anual de Contrataciones, va a ser un ajuste del proyecto del PAC, y luego lo voy a publicar en el SEACE, ¿no? Entonces, en resumen, respecto a la elaboración del PAC y la planificación de compras públicas, se realiza el año anterior, el primer semestre del año anterior en el que se va a ejecutar, en base a las necesidades que las diferentes áreas usuarias van a enviar al órgano encargado de las contrataciones para que éste elabore el proyecto el cuadro de necesidades, que es el insumo del proyecto del PAC. Y luego este proyecto del PAC, una vez que ya tenga el presupuesto aprobado, se va a ajustar de acuerdo al presupuesto que cuento y va a considerar todas las contrataciones que yo voy a desarrollar en determinado ejercicio presupuestal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del PAC? El PAC es obligatorio. Todas las compras que realizan las entidades públicas deben estar contenidas en el PAC. Deben estar contenidas en el PAC porque si yo saco adelante, llevo un proceso de selección sin que esté en el PAC, ese proceso es nulo. Entonces es obligatorio que esté incluido en el PAC. Existen ciertas formalidades que tengo que cumplir para la incorporación de este procedimiento en el PAC. Es un procedimiento, es integral porque contiene todas las compras que va a realizar la entidad con independencia del régimen que corresponde aplicar a las contrataciones, y es público porque cualquiera puede acceder al PAC de la entidad, está publicado, como hemos dicho, en el SEACE. Ahora, ¿para qué sirve el Plan Anual de Contrataciones? El Plan Anual de Contrataciones sirve en principio para programar las compras. ¿Por qué? Porque el PAC no solamente es el listado de los procesos que se van a llevar a cabo en determinado ejercicio, es decir, en el PAC yo no solamente tengo el listado de los procesos que el Ministerio del Ambiente va a llevar a cabo en el año 2017, ¿no? Eso no es suficiente. En el PAC se programa, es decir, se señala cuándo se va a llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Tengo determinado procedimiento programado para marzo del 2017 y otro para junio y otro para julio y otro para agosto y otro para diciembre. Hay una programación, ¿no? Por eso decimos que el PAC, el Plan Anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión que nos permite planificar, porque lo que nos está diciendo es la oportunidad en la cual se deben realizar las contrataciones. Ahora, es importante como instrumento de gestión y es importante también su vinculación con otros instrumentos como el POI, del que hemos hablado hace un momento, el Plan Operativo Institucional, porque las contrataciones no se hacen de manera arbitraria. Es decir, yo no contrato o yo no compro simplemente porque tengo recursos o porque tengo dinero y tengo que gastarlos. La contratación se realiza con un objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo compro vacunas, es porque hay una campaña de vacunación que ha decidido hacer un hospital.
Si yo la campaña de vacunación la tengo programada en agosto, las vacunas las debo tener en julio y mi proceso lo debo llevar a cabo en mayo. Entonces la programación es importante porque nos permite alinear las compras con los objetivos de política de las entidades. Si yo no programo adecuadamente, voy a tener los bienes, no me van a servir o no los voy a tener en el tiempo, en el momento adecuado. Entonces es importante el PAC, ¿por qué? Porque nos sirve programar, nos sirve para difundir, como hemos dicho, es público. Entonces los proveedores, por ejemplo, que venden alimentos o que venden medicinas o que venden equipos de rayos X, grupos electrógenos, armamento o lo que fuera, van a saber cuál es la necesidad de la entidad y la fecha en la que se van a lanzar los procesos, con lo cual pueden prepararse para poder participar en estos procedimientos. Y finalmente, una función fundamental del Plan Anual de Contrataciones es que nos permite evaluar cómo van nuestras compras. Porque si yo tengo programados, de las 100 compras que tenía programado realizar un ejercicio, llego a mitad de año y no he realizado ni el 20% de las compras que tenía programadas para ese periodo, hay algo que no está funcionando, ¿no? La norma de contrataciones establece de manera obligatoria una evaluación semestral del avance del PAC. Sin embargo, yo puedo establecer evaluaciones bimensuales o mensuales para ver cómo van mis procedimientos de compra. Ahora, este es un instrumento que le va a servir a un actor del que hablamos en el módulo anterior, que es el titular de la entidad, ¿no? Para ver, porque finalmente es responsabilidad del titular de la entidad ver cómo van sus compras, por qué los procesos no avanzan, por qué se convocan, se declaran nulos, se declaran desiertos, y en este sentido el PAC es un instrumento fundamental. Entonces, en resumen, el Plan Anual de Contrataciones es un instrumento que nos permite planificar las compras, que está vinculado con otros instrumentos como el Plan Operativo Institucional, que permite a la entidad vincular las contrataciones con los objetivos, porque de nada sirve comprar por comprar, se tiene que comprar para cumplir un fin, y en ese sentido el PAC es fundamental. Y además porque nos permite evaluar la marcha de las compras que se llevan a cabo. Ahora, de todo este listado de procedimientos de selección establecidos en el PAC, de acuerdo a la programación, es decir, de acuerdo al momento establecido, hay que coger cada uno de estos y llevar a cabo un proceso de contratación. Entonces, si yo tengo programado, por ejemplo, la adquisición de computadoras en marzo, lo que debo hacer es abrir un expediente de contratación respecto de esa compra de computadoras. ¿Con qué se abre el expediente de contratación? Con el requerimiento. El requerimiento es el primer punto, el punto de inicio del expediente de contratación. Ahora, ¿pero en ese momento nos vamos a poner a definir recién el requerimiento? No, como hemos dicho hace un momento, ya para la elaboración del proyecto del PAC, el área usuaria ha debido enviar el requerimiento. Entonces lo que hacemos en realidad es, en el ejercicio en el que debemos ejecutar, en el que debemos llevar a cabo nuestro proceso de contratación, tomamos ese requerimiento que ya está listo el año anterior, tomamos ese requerimiento y lo incorporamos en el expediente de contratación. Ahora, este requerimiento debe evitar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, este requerimiento no debe orientar la contratación hacia determinado proveedor. No debe hacer referencia a marcas, patentes, no debe hacer referencia a un procedimiento de fabricación en particular, no debe hacer referencia a un origen específico, ¿no? Hay ciertas limitaciones que la normativa de contrataciones establece respecto al requerimiento. Señala entonces, el requerimiento no debe contener ninguna de estas referencias, porque estaría vulnerando dos principios de la compra pública, de los que hemos hablado en el módulo anterior, y es el principio de igualdad de trato, porque estaría favoreciendo a un proveedor, y por otro lado estaría limitando la concurrencia, porque si yo dirijo el proceso hacia una marca en particular o hacia determinadas características, los demás postores no van a poder participar, y si pueden participar lo van a hacer en desventaja, ¿no? Entonces al definir el requerimiento se debe considerar este tema, ¿no? Ahora, hay algunas excepciones, por ejemplo el tema de la estandarización. Cuando yo tengo determinada maquinaria, una preexistencia, y los repuestos tienen que ser de una marca en específico porque no hay otra forma, digamos, de reparar el equipo,
puedo aprobar un proceso, a partir de un proceso de estandarización, puedo pedir una marca en particular, ¿no? Pero siempre el proceso de estandarización es previo al procedimiento de selección, no se hace durante, ¿no? Y otras excepciones, en el caso del material bibliográfico, que se realiza según planes curriculares o pedagógicos, también puede pedirse el material de un autor o de un título o de una edición en particular. Ahora, hemos dicho qué cosas no debe tener el requerimiento, qué cosas no debe considerar el requerimiento, porque es fundamental tomarlo en cuenta, pero ¿qué cosas sí deberían considerar el requerimiento? Debe considerar lo que está establecido en leyes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a solicitar un servicio de intermediación laboral, existen determinadas regulaciones que se solicita respecto de estas empresas que realizan la intermediación para, por ejemplo, un call center u otro tipo de servicios. Existen reglamentos técnicos obligatorios que también deben considerarse para la fabricación de determinados bienes, normas metrológicas que están vinculadas al tema de pesaje, y normas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a adquirir un alimento o un medicamento, debe tener registro sanitario, ¿no? DIGESA, DIGEMIT, son entidades que deben emitir este tipo de documentos, ¿no? Sin perjuicio de ello, que debe incluirse de todas formas, la norma de contrataciones señala que se pueden incluir otras disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, ¿no? Siempre y cuando aseguren el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos, que hay alguna entidad en el mercado que pueda acreditar que se cumple con esta norma técnica de carácter voluntaria y no contravengan normas de carácter obligatorio, ¿no? Se pueden incluir en los requisitos de calificación, ¿no? Entonces, para resumir un poco el tema del requerimiento, el requerimiento está vinculado con la necesidad de la entidad. Puede ser un bien, un servicio, una obra o una consultoría de obra. No debe dirigirse el procedimiento a un contratista, a una empresa, a un proveedor en particular, salvo las excepciones a las que hemos hecho mención. Y sí es necesario respetar el cumplimiento de leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas, entre otras características más. Hay un tema interesante que es una novedad en la normativa de compras públicas y es el tema de la homologación, y al que hemos hecho referencia a propósito de un actor en el módulo 1 que fue Perú Compras, ¿no? Las entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales o sectoriales, ¿no?, pueden homologar, es decir, determinados bienes pueden ser homologados y todas las entidades que sean adscritas a ese sector tienen la obligación de comprar en virtud de un requerimiento cuyas características ya han sido preestablecidas. Esta es una facultad muy importante, ¿cierto? Es una facultad muy importante y que debe pasar por un procedimiento, ¿no? Requieren informes de que hay pluralidad de postores, un informe de la necesidad que se desarrolle esta homologación, un proyecto de ficha de homologación que se prepublica, se hacen comentarios y además requiere la opinión favorable de Perú Compras, ¿no? Y si Perú Compras da su opinión favorable, se aprueba la ficha de homologación, con lo cual todas las entidades del sector tienen que, cuando realicen contrataciones vinculadas con estos bienes o servicios, tienen que utilizar de manera obligatoria el requerimiento. Entonces la homologación es un procedimiento por el cual un ente rector o que formula políticas nacionales de un determinado sector define un requerimiento que es de obligatorio uso para todas las demás entidades. Y para poder llevar a cabo esto se requiere una opinión favorable de Perú Compras. Ahora, hemos hablado del expediente técnico, hemos dicho que el expediente técnico, el expediente de contratación se inicia con el requerimiento y hemos dicho también que hay determinados requisitos que se deben considerar para elaborar el requerimiento y que hay un supuesto de homologación en el cual las entidades están obligadas a usar un determinado requerimiento preaprobado. Una vez que ya hemos definido el requerimiento, cuando estamos frente a bienes y servicios, la norma de contrataciones dice tenemos que utilizar un valor estimado. Cuando estamos en el caso de obras y consultoría de obras, se utiliza un valor referencial. La norma diferencia estos conceptos, valor estimado y valor referencial. Entonces, en el caso de bienes y servicios tenemos un valor estimado. El valor estimado responde a una indagación de mercado,
se consigna en el PAC, pero no se publica en las bases de los procedimientos, en los documentos de procedimiento de selección, ni se visualiza en el SEACE. Es decir, el valor estimado para bienes y servicios, que es una aproximación al costo de los bienes o servicios, la entidad lo conoce. Le ha servido para definir el tipo de procedimiento, como vamos a ver más adelante, pero le ha servido para pedir el presupuesto necesario para solventar esta compra, pero no lo hace público. Lo mantiene en reserva. Entonces, en la contratación de bienes y servicios, los postores no saben cuál es el presupuesto con el que la entidad cuenta. Hacen una oferta y de acuerdo a eso la entidad va a evaluar en base a criterios que veremos más adelante si corresponde o no corresponde aceptar la oferta del proveedor, ¿no? Es más, la norma de contrataciones le da la posibilidad a la entidad que si la oferta es demasiado baja, no establece un número específico, no dice es menor al valor estimado en 30%, 40%, simplemente dice si es demasiado baja y suscita dudas razonables respecto de que finalmente el proveedor pueda cumplir con la obligación que está prometiendo, puede rechazar la oferta. Y si es muy alta, no necesariamente la va a rechazar. Es decir, yo puedo tener un valor estimado de 100.000 y me ofertaron 150.000. Podría ver si tengo presupuesto y si lo tengo, podría incluso hacer una contratación muy por encima del valor estimado, ¿no? Entonces, el valor estimado es un número de referencia respecto al valor que tienen los bienes o servicios que requiero. No es público, por lo cual los proveedores pueden ofertar o por encima del valor estimado o por debajo del valor estimado. Si es muy por debajo, es criterio de la entidad determinar cuándo estamos hablando que es demasiado baja la oferta. Puede rechazarla si considera de que el postor no asegura cumplir con su obligación. Y si es muy alta, tendrá que ver si tiene presupuesto o no, y dependiendo de eso la podrá aceptar o la tendrá que rechazar. Para lo que es obras y consultorías de obras, sí se ha establecido un valor referencial, ¿no? Un valor referencial que no puede tener una antigüedad mayor a 6 meses, que corresponde al presupuesto de la obra. Como hemos dicho, en el caso de obras hay un expediente técnico. En el expediente técnico que ha sido elaborado por el consultor de obras se establece, digamos, cuál es el valor de la obra. Es público, ¿no? Y como es público, se registra en las bases, en el SEACE, y se establecen topes, ¿no? Las ofertas no pueden ser menores al 90% de valor referencial ni superiores al 10%. Cuando supera el 100% y hasta el 10 y hasta el 110, se requiere ver si la entidad cuenta con el presupuesto correspondiente. Entonces, tenemos que una vez que se ha establecido el requerimiento, respecto a ese requerimiento se establece un valor estimado y un valor referencial. Para bienes y servicios el valor estimado, que no es público, y para lo que es obras y consultoría de obras es un valor referencial que sí es público y respecto al cual se establecen límites. Otro tema importante que se define en el expediente de contratación, recuerda, estamos hablando de las actuaciones preparatorias, estamos hablando de las actuaciones previas que realizan al interior de la entidad entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones para definir aspectos y obtener información relevante para el futuro proceso de selección. ¿Y qué es importante? Definir el requerimiento, establecer un valor estimado, un valor referencial. Y lo otro importante en esta etapa en la que estamos formulando el expediente de contratación es definir el sistema de contratación. Y son 6 sistemas de contratación que están establecidos en la normativa de contrataciones. Cuando es un sistema suma alzada, es cuando yo me obligo por un monto fijo a realizar la obligación a mi cargo. Por ejemplo, voy a construir un colegio. Entonces la entidad dice, va a ser una compra suma alzada. Quiere decir que por un monto fijo, que pueden ser 3 millones, yo me voy a comprometer a construir el colegio de acuerdo a las especificaciones establecidas. No te voy a pagar un sol más. Por estas especificaciones, planos, memoria descriptiva y todo lo que está descrito en el expediente técnico, yo voy a pagarte 3 millones. Es todo lo que te voy a pagar, no te voy a pagar más. Es suma alzada, un precio fijo por todo. A precios unitarios sería si es que yo establezco
un precio unitario por cada unidad del servicio o del bien que voy a contratar. Por ejemplo, hay determinados bienes o servicios en los que no queda claro, puedo tener una aproximación, pero no tengo un número exacto de la cantidad que voy a requerir. En ese caso, conviene usar precios unitarios. Servicio de courier. Puedo tener una aproximación de cuántos envíos de documentos, de oficios puede hacer una entidad, pero es una aproximación. Como no tengo clara la cantidad, escogeré un sistema por el cual te voy a pagar en virtud a la cantidad de envíos que efectivamente realizas. Entonces, por cada envío establezco un monto de 2 soles. Al final del mes hago una liquidación y te voy a pagar por precio unitario, por los envíos que realmente vayas realizando. Un sistema mixto es cuando en un contrato encontramos suma alzada y precios unitarios. Por ejemplo, en un contrato de limpieza yo puedo decir, la limpieza va a ser a suma alzada, personal que va a estar 8 horas en los baños encargándose de limpiar, pero los insumos de limpieza, la lejía, el detergente, lo que fuera, es a precios unitarios, es decir, te pago por lo que efectivamente gastas. Entonces, en un solo contrato tienes un sistema mixto en el cual juntas suma alzada y precios unitarios. Luego, otro sistema de contratación es tarifas en base a tiempo trabajado, te pago por horas. Establezco un monto por horas y de acuerdo a las horas que vas trabajando te voy pagando, ¿no? Bastante parecido a lo que es precios unitarios, pero es para el caso específico de servicios, consultorías. Te pago por porcentajes, ¿no? Te puedo pagar, digamos, por porcentajes de recuperación, si la entidad tiene alguna cartera, una cobranza, u honorarios fijos y comisión de éxito, ¿no? Supongamos que contrato a un abogado para que se encargue de ver un arbitraje y te voy a ir pagando por los tramos que van realizándose el arbitraje, y si al final ganas el arbitraje te pago un honorario de éxito, ¿no? Entonces tenemos estos 3 sistemas de contratación. Suma alzada, cuando las cantidades, las magnitudes están claramente establecidas, como en el caso del colegio. Precios unitarios, como en el caso de los servicios de mensajería o fotocopiado. Un sistema mixto, cuando en un solo contrato encontramos tanto la suma alzada como los precios unitarios. Tarifas en base al tiempo trabajado, como en el caso de asesorías. Porcentajes en recuperaciones. Honorario fijo y comisión de éxito, como en el caso de procesos judiciales, arbitrales u otro tipo de servicios de esta índole. Y el otro tema que es importante considerar en el expediente de contratación es la modalidad de ejecución contractual. La norma de contrataciones establece 2 modalidades, ¿no? En realidad hay una que está dentro de su articulado, que es llave en mano, que el nombre nos ayuda mucho a desarrollar la idea, ¿no? Llave en mano es, te entrego la llave para que entres y lo utilices. Por ejemplo, si yo voy a construir un colegio llave en mano, ¿qué quiere decir? Que no solamente voy a construir la infraestructura, no solamente voy a construir el cemento y el ladrillo, sino además lo voy a dejar listo para utilizarlo. Lo voy a equipar con el ecran, con el proyector, con las carpetas, listo para utilizar. Llave en mano, entonces, la modalidad quiere decir el alcance, ¿no? El alcance de la contratación, ¿no? Entonces puede ser la construcción, la puesta en funcionamiento, el equipamiento, incluso puede llegarse a una operación asistida. La modalidad de ejecución contractual tiene que ver con el alcance. Llave en mano, voy a desarrollar todos estos temas. Y la otra modalidad es el concurso oferta. El concurso oferta es una modalidad excepcional, de la que hemos hecho mención anteriormente, cuando decíamos las responsabilidades del titular de la entidad. Decíamos que el titular de la entidad tiene funciones indelegables. Una de las funciones indelegables es aprobar el concurso oferta. ¿Por qué? Porque lo normal cuando uno desarrolla una obra es que un consultor de obra elabore el expediente técnico y un ejecutor de obra realice la construcción, ¿no? Entonces, si yo voy a construir una comisaría, por ejemplo, tengo al consultor de obra que va a elaborar el expediente técnico, los planos, la memoria, los presupuestos, el cronograma, va a desarrollar el expediente técnico de la obra, y tengo a otro que va a ejecutarla. Pero en el concurso oferta uno solo va a hacer las 2 cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si yo voy a hacer el expediente y además voy a ejecutar la obra, tengo incentivos para no hacer muy bien el expediente. Porque si al final del día me van a pagar un precio por todo, corres el riesgo de que el expediente no sea de muy buena calidad, ¿no? Entonces, esta es una contratación arriesgada, ¿no? Es algo que se está tratando de dejar de lado, sin embargo, lo desarrolla de alguna u otra manera la norma de contrataciones.
pero le da un énfasis particular a la responsabilidad que puede tener el titular respecto a este tipo de contratos, ¿no? Entonces, sistemas de contratación como los que hemos mencionado deben estar previstos necesariamente un sistema de contratación en el expediente, y la modalidad es opcional. Puede estar presente llave en mano o no, puede estar presente concurso oferta o no, y en el caso del concurso oferta es aún más excepcional. Otro tema que es importante desarrollar cuando elaboramos el expediente de contratación es el tipo de agrupamiento, digamos, o cómo se van a agrupar los diferentes bienes o servicios que la entidad requiere, o en el caso de obras también, cuando tenemos más de un objeto contractual, ¿no? Por lo general, no vamos a tener procesos en los que solamente haya un objeto del contrato, sino en los procesos tienen varios objetos contractuales, ¿no? Pero hay que definir esto antes de qué ocurre, qué tipo de proceso tenemos cuando hay más de un objeto contractual. Por ejemplo, si yo contrato un grupo electrógeno y además contrato su instalación, capacitación y el mantenimiento de los equipos, capacitación del personal y mantenimiento de los equipos, no estoy contratando solamente la venta de un bien, es decir, porque no solamente me van a entregar el grupo electrógeno, sino además estoy contratando una serie de servicios conexos, como es la instalación, la capacitación del personal, el mantenimiento, ¿no? La primera pregunta que surge entonces es, ¿frente a qué tipo de proceso estamos? ¿A un proceso de bienes o un proceso de servicios? ¿Y por qué es importante diferenciar uno de otro? Porque eso nos va a permitir aplicar reglas distintas, ¿no? Las reglas para obras son distintas que las reglas para bienes, que son distintas que las reglas para servicios, que son distintas para las reglas que se aplican a consultoría. Entonces es importante definir. En principio, lo que nos define el tipo de procedimiento es la cuantía, es decir, si el monto del bien es mayor que el de los servicios, estamos frente a un contrato de bienes. Si el monto de los servicios, por ejemplo, un servicio de limpieza en el cual además también tengo que entregar los materiales de limpieza, si el monto de los servicios es mayor que el de los bienes, será un contrato de servicios. Pero en ambos casos estamos hablando de contratos en los que hay más de un objeto. No solamente es bienes, sino bienes y servicios. Pueden ser también, por ejemplo, en el caso de un colegio llave en mano, hablamos de una obra, que es la infraestructura, pero también hablamos de entrega de bienes, como son la pizarra, las carpetas, las mesas, etc. ¿Cómo es que se realiza cómo se agrupan los bienes? Hay dos formas de agrupar: por relación de ítems o por paquete. Comencemos por relación de ítems. La relación de ítems debería ser el procedimiento que por defecto se utilice cuando yo quiero agrupar. ¿Por qué? Porque cada ítem dentro de un proceso va a ser como un proceso menor dentro de uno mayor y va a mantener su independencia. Entonces, si yo tengo un proceso de selección para comprar útiles de oficina, ¿no? Y voy a comprar lapicero azul, lapicero rojo, lápiz regla, borradores, y lo agrupo por ítem. Ítem 1, lapicero azul; ítem 2, lapicero rojo; ítem 3, lapicero negro; ítem 4, regla. Cada ítem va a ser independiente, de tal forma que un postor se puede presentar al ítem 1 y no al ítem 2. Se puede presentar al ítem 3 y no al ítem 4. El ítem 1 puede adjudicarse, el ítem 2 puede quedar desierto, el ítem 3 se puede declarar nulo y el ítem 4 se adjudica. Son independientes. Entonces, permiten que haya una mayor cantidad de participantes. Si colocando el mismo ejemplo, yo lo agrupo por paquete, es decir, yo digo, tengo 4 bienes que voy a solicitar en un proceso: lapicero, lápiz, regla y borrador, pero los pido en paquete, es como si fuera un solo objeto contractual. Entonces, solamente podrá participar en el proceso quienes vendan lapicero, lápiz, borrador y regla. Si tú solamente vendes lapiceros, no vas a poder participar en el proceso, porque lo he empaquetado. Entonces, existen dos formas en las que yo puedo agrupar, y esa decisión la tengo que tomar cuando estoy elaborando el expediente de contratación: o por paquete o por relación de ítems. La regla general debe ser que sea por relación de ítems, porque nos permite una mayor competencia. El principio de competencia, como ya hemos hablado, y concurrencia, como hemos hablado en el módulo 1. Pero existen determinados supuestos en los cuales va a ser necesario
empaquetar por un tema de eficiencia. Por ejemplo, cuando yo adquiero un uniforme, ¿no? Ustedes imaginen si yo, para adquirir un uniforme para el ejército, supongamos, señalo ítem 1, gorrita, ítem 2, camisa, ítem 3, pantalón. Puede darse el caso de que los diferentes ítems sean adjudicados por diferentes proveedores y al final no voy a tener un uniforme, voy a tener un uniforme con diferentes colores, ¿no? Porque si son telas distintas, entonces en ese caso, por ejemplo, existe la necesidad de que se empaquete la compra, porque de lo contrario se frustraría la contratación. Es más eficiente, ¿no? Es más eficiente. En el caso también se puede empaquetar contrataciones, estudios de preinversión, por ejemplo, el perfil y la factibilidad. Uno está vinculado con otro, ¿no? Entonces uno es el insumo del otro. Si lo separo, puede ser que los consultores que realicen el perfil tengan una metodología distinta a los que realizan el factibilidad y al final del día no tenga, digamos, una misma lógica y eso genere una disociación, genere que pierda más tiempo en la contratación, entonces puedo empaquetarlo, ¿no? Entonces, en resumen, tengo un proceso por relación de ítems que facilita la competencia porque cada ítem es un proceso independiente y por otro lado tengo la posibilidad de empaquetarlos que se debe utilizar cuando no me quede otra, cuando la necesidad de la contratación me lleve a este supuesto, ¿no? Porque pierdo eficiencia en caso de no hacerlo. Ahora, un tema fundamental, y ya lo hemos mencionado antes también, es el tema del presupuesto. Para poder realizar un procedimiento de contratación, debo contar con presupuesto. Y la certificación de este crédito presupuestario debe mantenerse desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato bajo responsabilidad del titular de la entidad. Sin embargo, vamos a ver, y eso lo vamos a ver con más detalle cuando desarrollemos en el módulo 4 ejecución contractual, existe la posibilidad de que un contrato se desarrolla en varios años, hasta 3 años máximo, señala la norma de contrataciones, o que la contratación se vaya a realizar en un año, pero por un periodo de un año, pero en 2 años distintos, es decir, que comience en julio del 2017 y termine en julio del 2018. Estamos entonces afectando dos presupuestos, por lo cual no solamente tengo que tener el crédito presupuestario para el año en el que estoy ejecutando el contrato, pero para el año siguiente tengo que tener una previsión, ¿no? Lo mismo, digamos, si es que estoy convocando un proceso este año, pero lo voy a ejecutar el año siguiente, ¿no? El tema de las previsiones presupuestales. Otro tema que hay que tomar en consideración para el expediente de contratación es el tema de evitar el fraccionamiento. Habíamos señalado, a propósito del módulo 1, que existen determinados supuestos de exclusión del ámbito de contrataciones del Estado, y uno de los supuestos son las contrataciones por debajo de las 8 UITs, ¿no? Por debajo de las 8 UITs excluyes la norma de contrataciones. Una forma de fraccionar es cuando yo tengo que realizar un proceso de selección de 100.000 soles, correspondería a realizar una adjudicación simplificada para la adquisición de bienes, pero en lugar de hacer este procedimiento lo parto en 4. Esta compra entonces de alimentos, supongamos, en lugar de llevar a cabo una adjudicación simplificada, la parto en 4 procesos de 25.000. Estoy fraccionando con la finalidad de evadir el procedimiento que corresponde y es más, evadirme totalmente la norma de compra pública, ¿no? Entonces el fraccionamiento se puede dar para evadir la aplicación de la norma de contrataciones o también puede darse para evadir el proceso que corresponda. Supongamos que yo tengo un proceso de 1.000.000 de soles, pero como no quiero irme a una licitación pública porque es un proceso que tiene más controles, cuyas apelaciones la ve el Tribunal de Contrataciones, lo que voy a hacer es dividirlo en varias adjudicaciones simplificadas, que es un proceso que tiene menos controles, en el que no hay actos públicos, las apelaciones las resuelve la propia entidad, ¿no? Entonces el fraccionamiento, y hay una prohibición expresa en la norma y dice que debe ser considerada de manera especial al momento de elaborar el expediente de contratación, es evadir la norma o evadir el procedimiento que corresponda realizando procedimientos distintos a los que deben utilizarse en un caso específico, ¿no? Entonces el fraccionamiento es algo que debe evitarse. Bueno, y
Debe considerarse, y recapitulando un poco ya temas a lo que hemos mencionado anteriormente, es importante tener el presupuesto, la disponibilidad presupuestal para, en el expediente de contratación, el crédito presupuestal o la previsión para los años siguientes, como hemos hablado, y además acuérdense, nuestro proceso tiene que estar incorporado en el PAC. Tienes que tener un PAC aprobado y nuestro proceso debe formar parte del PAC. En el caso de obras, además de esto, debemos tener un expediente técnico, ¿no? ¿Quién hace el expediente técnico? El consultor de obras. Recuerdan que en el módulo 1 decíamos, cuando hablamos de consultoría de obra, hablamos de dos temas, elaboración de expediente técnico y supervisión, ¿no? En el caso de obras, además del expediente técnico, te piden una disponibilidad del terreno. Entonces, tenemos que el expediente de contratación se inicia en la fase de actuaciones preparatorias, de las que estamos hablando ahora, con el requerimiento, y va a contener información esencial para el futuro procedimiento de selección, ¿no? Sin embargo, el expediente de contratación del que hemos hablado hasta el momento no se cierra en la etapa de actuaciones preparatorias, va a seguir en la etapa de selección e incluso hasta la ejecución contractual, y se va a cerrar cuando el contrato se acabe, ¿no? Y cuando se acabe va a quedar en custodia del órgano encargado de las contrataciones. Ahora, hagamos un resumen de todo lo que hemos visto. El expediente de contratación entonces contiene el requerimiento, se debe determinar el tipo de procedimiento de selección, pero eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, el sistema de contratación y la modalidad de contratación si corresponde, llave en mano, concurso oferta. Debe haber una indagación de mercado para determinar el valor estimado o el valor referencial, dependiendo si estamos ante bienes y servicios o consultoría y ejecución de obras. Debe haber una viabilidad en caso se traten de proyectos de inversión pública. Debe haber una certificación o previsión presupuestal. Debe establecerse una fórmula de reajuste si es que corresponde, si es que son bienes cuyos precios van variando en un periodo corto de tiempo. Y bueno, si hay una estandarización, tendrá que haber la resolución que apruebe la estandarización, el informe técnico de evaluación del software cuando se va a adquirir software. En general, entonces, estos son los documentos y la información que contiene el expediente de contratación para la fase de actuaciones preparatorias. Como les he comentado hace un momento, el expediente de contratación se va a mantener vigente durante la fase de selección y ejecución contractual. Pero para la fase de actuaciones preparatorias, toda esta información debe estar contenida en el expediente de contratación. Ahora, hemos dicho que en el expediente de contratación también se tiene que establecer el tipo de procedimiento de selección o el tipo de método de contratación que corresponde. En este cuadro tenemos algunos de los métodos de contratación. Esto lo vamos a ver con mucho mayor detalle en el módulo 3, pero sin embargo es bueno tenerlo presente. La normativa de contrataciones como procedimientos o métodos de contratación establece la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la subasta inversa electrónica y la comparación de precios, ¿no? Y para definir cuándo corresponde utilizar un procedimiento o método u otro, va a estar definido por dos factores: el monto de la contratación y el objeto de la contratación. Por ejemplo, la licitación pública es un proceso por el cual se adquieren bienes y obras. En el caso de bienes por un valor superior o igual a 400.000 soles, y en el caso de obras superior al 1.800.000 soles. El concurso público es solo para servicios y para consultoría, mayores a 400.000 soles. La adjudicación simplificada es para todos, para bienes, servicios, consultorías, obras, pero por encima de las 8 ITs, como hemos dicho, por debajo no se aplica la norma de contrataciones, hasta 400.000 soles. La selección de consultores individuales corresponde al contratar o al contrato de una persona natural que va a realizar una labor de consultoría, entre 8 ITs a 100.000. La subasta inversa electrónica por encima de 8 ITs cuando se trata de bienes o servicios comunes que son estandarizados por el mercado y en el cual solamente nos importa el precio. Y finalmente la comparación de precios cuando que es un proceso que está bastante limitado porque es entre 8 ITs y 40.000 soles. Se trata de bienes de comercialización común en el mercado, ¿no? Si quiero comprar vasos de vidrio o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de procesos de selección, los vamos a ver con más detalle en el siguiente módulo, y están definidos básicamente por la cuantía de la contratación y
por el objeto del contrato, ¿no? El objeto del contrato. Entonces, en el expediente de contratación tenemos que señalar cuál es el tipo de proceso que corresponde de acuerdo a estos criterios que hemos mencionado. Ahora, este cuadro es para el año fiscal 2016. Todos los años este cuadro va cambiando de acuerdo a lo señalado en la ley del presupuesto del sector público. Ahora, una vez entonces que ya tenemos toda esta información que compone el expediente de contratación, tenemos que elaborar los documentos del procedimiento de selección. Los documentos. ¿Quién elabora los documentos del procedimiento de selección? Depende. Depende de si el encargado del procedimiento es el órgano encargado de las contrataciones o si es un comité de selección, ¿no? Ahora, los documentos del procedimiento de selección van a tener diferentes nombres de acuerdo al tipo de procedimiento, estos tipos de procedimientos de los que hemos hablado hace un ratito. Se van a llamar bases si estamos frente a una licitación pública, si estamos en un concurso público, si estamos en una adjudicación simplificada, unas subastas inversas electrónicas. En todos esos casos a los documentos del procedimiento de selección se van a llamar bases. Si estamos frente a la selección de consultores individuales, se va a llamar solicitudes de expresiones de interés. Y si estamos frente a la comparación de precios, se van a llamar solicitudes de cotización, ¿no? Ahora, los documentos del procedimiento de selección tienen requisitos de calificación, es decir, el mínimo que deben cumplir los participantes, los postores, para que su propuesta sea admitida. Primero deben acreditar capacidad legal, ¿no? Bueno, eso es en el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, tienen que acreditar que su representante tiene los poderes suficientes para poder presentarse al proceso de selección. O la capacidad legal también están con los requisitos de habilitación para realizar determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, para vender alimentos o medicinas tengo que tener registro sanitario, ¿no? O para realizar la intermediación laboral tengo que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. Ya todos esos requisitos, ¿no? Para realizar servicios de vigilancia tengo que estar inscrito en el SUCAMEN. Ya todos esos requisitos que me dan capacidad legal para poder prestar el servicio, para poder realizar determinada actividad, es un requisito de calificación. Si no tienes ese requisito, simplemente no pasas. Pero las bases no solamente establecen requisitos que la ley establece, ¿no? Sino además establece requisitos mínimos vinculados con la capacidad técnica y profesional del personal que propone la entidad, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a brindar un servicio educativo, tengo que tener, por ejemplo, un mínimo de equipamiento, infraestructura o soporte. Ese mínimo va a estar establecido en los documentos del procedimiento, ¿no? Si voy a ofrecer, siguiendo por ejemplo el ejemplo de un servicio educativo, si voy a brindar determinado servicio educativo, los profesores que presento tienen que tener un mínimo de experiencia y calificaciones, ¿no? Eso también son requisitos mínimos, ¿no? Y también se le pide como un requisito de calificación una experiencia mínima, ¿no? Que depende de la cuantía, del monto, la entidad define cuál es la experiencia mínima, ¿no? Si voy a contratar, por ejemplo, servicios educativos por 1 millón de soles, puedo pedir que como mínimo los postores tengan una experiencia de $500,000, ¿no? Eso se define también. Entonces, en resumen, los requisitos de calificación es lo mínimo que se les solicita a los postores y son capacidad legal, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor, de acuerdo a lo que hemos señalado anteriormente. Las bases entonces de los procedimientos de selección, como hemos dicho, cuando estamos frente a licitación, concurso, adjudicación, subasta inversa, las bases, ¿cuál es el contenido que deben tener las bases? Las bases deben tener la denominación del objeto de la compra, por ejemplo, adquisición de insumos médicos, adquisición de reactivos para laboratorio, ejecución de la carretera que une la provincia A con la provincia B, ¿no? La denominación del objeto, ¿no? La proforma de contrato, el tipo de garantías que se pidan, bueno, eso lo vamos a ver en ejecución contractual, instrucciones para formular mi oferta, es decir, para cómo presento mis documentos, cuándo los presento, dónde los presento, requisitos de calificación, que son los que acabamos de ver, factores de evaluación, porque los requisitos de calificación son los requisitos mínimos. Sin embargo, todos pueden pasar los requisitos mínimos. ¿Cómo elijo a uno de? ¿Cómo hago para elegir una propuesta sobre otra? Para hacer esa selección tengo que establecer factores de evaluación que me permitan discriminar o diferenciar válidamente, objetivamente, entre una oferta y otra, ¿no? El costo de reproducción de las bases, si alguien quiere una copia, tiene que estar.
fórmula de reajuste de precios, a la que hemos hecho mención, el sistema de contratación, también los 6 sistemas que prevé la norma de contratación, suma alzada, precios unitarios, etc. Si es llave en mano, el alcance, la moneda, si va a ser en soles, en dólares, el valor referencial, en el caso de obras y consultoría. Recuerden que el valor estimado no va a estar en caso de bienes y servicios porque es reservado, ¿no? Y bueno, y el requerimiento, ¿no? Que para el caso de bienes se llama especificaciones técnicas, términos de referencia para consultorías y servicios, ¿no? En general, el requerimiento, ¿no? O el expediente técnico en el caso de obras. Entonces, todos estos requisitos de los que hemos hablado son los que están contenidos en las bases, ¿no? En el caso de las solicitudes de expresión de interés, son los documentos que contienen las reglas para el procedimiento denominado selección de consultores individuales, se pide la denominación de un objeto de la contratación. Por ejemplo, se necesita un consultor para la elaboración del perfil del proyecto de modernización del Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la denominación. Acuérdense que la selección de consultores individuales es contratar a un consultor que no va a necesitar ningún tipo de equipo técnico, apoyo, ayuda para una consultoría en particular. No puede ser consultoría de obras, ¿sabes? Es decir, no para elaborar un expediente técnico o una supervisión de obra, es para consultorías distintas a la consultoría de obra. Entonces, la denominación del objeto, el valor estimado que constituye el precio de la contratación. Acá es interesante porque en este caso sí establezco el precio de la compra, porque acá no es una cuestión de oferta económica, acá simplemente este es el precio que estamos pagando por la consultoría. ¿Te interesa o no te interesa? Si te interesa, participa, si no, no. No puedes presentar una oferta mayor o menor, simplemente aceptas las condiciones. Los términos de referencia, obviamente, el formato de hoja de vida, factores de evaluación, que lo vamos a ver en un momento más, y instrucciones para formular las expresiones de interés. Siempre van a haber reglas de cómo tengo que elaborar mi propuesta, que como hemos visto cuando hablamos de los principios, y específicamente en el principio de transparencia, tienen que ser claras, ¿no? No pueden ser reglas difíciles, crípticas, conjuras, ambiguas, que solamente unos pocos iniciados puedan entender. La idea es que las reglas de los procedimientos de selección sean claras, transparentes para todos. En el caso de la comparación de precios existen dos posibilidades. Que sea el procedimiento directamente a través de indagaciones telefónicas o páginas web y sea un informe, o la otra es que se publique una solicitud de cotización para que aquellas empresas que estén interesadas puedan presentar sus ofertas, ¿no? La comparación de precios es un proceso bastante sencillo, simplemente se establecen cuáles son los requisitos de la cotización, las empresas interesadas o las personas lo envían y en base a eso se hace un informe y se elige a la que tiene el menor precio, por eso se llama comparación de precios, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la evaluación? Porque hemos hablado hasta el momento de cuáles son los requisitos de calificación que en general tienen todos los procesos. Hemos dicho cuáles son los documentos que deben contener las bases, los documentos, las solicitudes de expresión de interés o las solicitudes de cotización. Y ahora vamos a ver cómo se evalúa, ¿no? Cómo es el procedimiento de evaluación. Para la evaluación, la norma distingue entre lo que son bienes, servicios en general y obras y lo que son consultoría en general y obras, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y obras, la norma de contrataciones dice el precio es el factor de evaluación que tiene que estar de todas maneras. Es más, puede ser el único factor de evaluación, ¿no? Si cumples con los requisitos de calificación, al que oferta menor precio, le adjudico, ¿no? Puede ser que solo evalúe el precio. Y como mínimo, del total de 100 puntos, el precio debe tener 50. Los otros 50 puedes establecer otros factores y la norma señala ¿qué otros factores puedes establecer? Plazo de entrega, factores vinculados a sostenibilidad ambiental o social, por ejemplo el cumplimiento de ISOs medioambientales o de certificados, digamos, que estén vinculados con este tema, garantía comercial o de fábrica, y en general la norma señala otros factores que estén en las bases estandarizadas, ¿no es cierto? Ahora es interesante el tema de las bases estandarizadas. Cuando alguien tiene que hacer un documento del procedimiento de selección, es decir, cuando va a elaborar bases, solicitudes de expresión de interés, no lo hace de la nada. El OCE aprueba estos documentos estandarizados. En la página web del OCE ustedes pueden ver bases estandarizadas,
solicitudes de expresiones de interés estandarizadas, que son un formato en base al cual se redactan los documentos del procedimiento de selección. Pero volviendo al tema, entonces, ¿cuáles son los factores de evaluación para lo que son bienes, servicios en general y obras? El precio definitivamente, es más, puede ser el único factor de evaluación. Si decido establecer otros factores de evaluación, además del precio, la norma me sugiere algunos, ¿no es cierto? Ahora, esto es totalmente distinto en el caso de consultoría en general y consultoría de obras. En consultoría en general y en consultoría de obras hay dos propuestas. Acá en el bienes, servicios en general y obras solo hay una. Pero en consultorías hay dos propuestas, una propuesta técnica y una propuesta económica. Cada uno tiene 100 puntos, ¿no? Y en la propuesta económica, obviamente, el único factor de evaluación es el precio, y en la propuesta técnica se pueden establecer diferentes factores de evaluación, ¿no? Solamente van a pasar a la evaluación económica los que pasen la propuesta técnica. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en bienes, servicios y obras, en las consultorías, primero se evalúa la propuesta técnica y solo los que pasan la propuesta técnica se les evalúa la propuesta económica. Ahora, ¿cuáles son los factores de evaluación que se pueden considerar en caso de las consultorías? Bueno, el precio definitivamente va a ser un factor de evaluación de la propuesta económica, pero en la propuesta técnica se puede establecer la metodología propuesta, ¿no? La metodología propuesta, por ejemplo, ¿cuál va a ser la metodología para elaborar el perfil de mejoramiento del Tribunal Constitucional? Ya, hay que ver cuál es la metodología. Es un factor que incluye cierta subjetividad del comité de selección que va a encargarse de la evaluación o del órgano encargado de las contrataciones, pero va a tener que discernir, va a tener que diferenciar cuál de las metodologías propuestas es la mejor, ¿no? Experiencia y calificaciones del personal clave. En el caso de consultorías, el personal clave es fundamental, es importantísimo. ¿Por qué? Porque finalmente el personal va a ser el que va a servir para la consultoría, ¿no? Entonces tienen que ofrecerme un personal que tenga determinadas calificaciones y experiencia, y voy a otorgar un puntaje mayor a quienes tengan mayor experiencia y mejores calificaciones, ¿no? Y en general, señala la normativa de contrataciones, se pueden establecer otros factores de evaluación referidos al objeto de la convocatoria, ¿no? Es una disposición que abre un poco la posibilidad de establecer otro tipo de factores de evaluación. Bueno, entonces, hemos estado hablando de los factores de evaluación para lo que son bienes, para los bienes, servicios y obras, y hay otros factores de evaluación para lo que es consultoría. Y cuando digo consultoría me refiero a los dos tipos de consultoría, la consultoría en general y la consultoría de obras. Ahora vamos a ver los factores de evaluación establecidos para los consultores individuales. Recuerden que había un proceso en particular que se llama selección individual de consultores. Ya, este procedimiento de selección individual de consultores, que está referido a contratar a una persona natural que sin ningún tipo de equipo realiza una consultoría diferente a la consultoría de obras, tiene tres factores de evaluación. Son estos tres: la experiencia en la especialidad, las calificaciones de esta persona que se está presentando el proceso y una entrevista. Esos son los tres. La norma nos dice, esos son los tres factores: experiencia, calificaciones y entrevista. No hay, como se han dado cuenta, en el procedimiento de selección de consultores individuales, la norma no le da mucho margen de acción al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones. Les dice, bueno, tú señalas el precio y ese precio va a ser. ¿Y los factores de evaluación son estos tres? Estos son los tres factores que tienes que tomar en consideración: experiencia, calificaciones y entrevistas, ¿no? No hay mucho más. Ahora, ¿cuál es el contenido mínimo que debe tener la oferta? Hay una declaración jurada, ¿no?, que te comprometes a mantener la oferta, que no estás impedido, que es la declaración jurada del artículo 31. ¿Se puede presentar una oferta individual o se puede presentar una oferta en conjunto? Si varias empresas deciden presentar una oferta en conjunto, tienen que presentar una promesa de consorcio con firmas legalizadas. ¿Y qué quiere decir esta promesa? Que en caso esta oferta gane la buena pro, van a tener que celebrar un contrato de consorcio para la ejecución del contrato. Definitivamente debe haber una oferta económica y hay determinados supuestos en los que se requiere personal clave. Cuando se requiere personal clave, eso especialmente se ve en el caso de consultorías, servicios, el personal clave debe firmar una carta que se adjunta a la propuesta con firma legalizada en la que se compromete a participar en el proyecto, ¿no? Y esto tiene que ver porque muchas veces cuando se adjudicaba la buena pro y se suscribía el contrato, el personal clave nunca aparecía, ¿no?
o decía yo no estaba enterado que me habían ofrecido como persona clave. Para evitar ese tema es que se hace eso, ¿no? Y un tema fundamental es que en la propuesta, en la oferta que se presenta, los postores deben acreditar las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Bueno, entonces, hagamos un repaso de lo que hemos visto en este módulo. La etapa de actuaciones preparatorias comienza con la planificación de las compras que se realizan para todo un ejercicio, que se inicia el año anterior al año en el que se van a ejecutar o se van a realizar las compras. Una vez que ya tengo programadas mis compras, tomo uno de esos procedimientos de acuerdo a lo programado y abro un expediente de contratación que se inicia con el requerimiento que hace el área usuaria, bueno, que ya hizo en realidad el año anterior. Esto pasa al órgano encargado de las contrataciones, que va a hacer una indagación de mercado para determinar el valor estimado del valor referencial. Se define el tipo de proceso y bien sea el mismo órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección va a elaborar los documentos del procedimiento de selección. Dentro de los documentos del procedimiento de selección, ¿cuáles son los temas más importantes o más resaltantes? Los requisitos de calificación y los requisitos de evaluación. Entonces, eso es todo lo que hemos visto en el módulo 2. Muchas gracias.